Bueno, buenas tardes a quienes nos acompañan aquí de manera presencial y también a los que han podido conectarse en línea. Yo le voy a pedir primero el doctor Saúl Basulto, que coordina el campo de conocimiento, recursos naturales y desarrollo sustentable, pues que nos diga algunas palabras, algún saludo, para después dar inicio con lo que teníamos pensado para esta presentación. Así que adelante, Saúl, por favor. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, todos, todes. Estamos muy contentos ahora de organizar el segundo seminario del campo de conocimiento de Economía, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable del posgrado de Economía. Y ahora nos es muy grato tener la presentación de un libro en esta segunda sesión. El libro lleva el título de Economía y Cambio Climático en el Contexto Energético y Ambiental Actual. Sin duda, no hace falta resaltar la relevancia que tiene este tema en la actualidad. En la presentación, quisiera agradecerles a los ponentes. En la coordinación del libro está el doctor Ángel de la Vega Navarro y la doctora Mónica Santillán Vera, ¿no? El libro tiene diversos capítulos. Sin embargo, en la presentación de hoy nos harán el honor de compartirnos los contenidos de algunos de ellos la doctora Jimena Romero Herrera, de la Facultad de Economía, y la doctora Carolina Navarrete García, doctora en Economía por la UNAM. Pues no quisiera quitar más tiempo de la valiosa exposición, así que por mi parte sería solamente agradecer a los asistentes y a los participantes con sus presentaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Saúl. Saúl se está comunicando en línea. Él tuvo que viajar para hacer una estancia académica importante. Entonces, pues agradecemos que haya podido dirigirse. Y ojalá que se quede también, Saúl, para adelante, por favor. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar esta presentación. En primer lugar, bueno, quisiera agradecer a quienes han podido acompañarnos aquí en este salón del edificio del posgrado de Economía. Y pues me alegra también que muchos estén ya comunicándose en línea. ¿Cuántos llevamos ya, Mónica? 23. 23, bueno, pues es un muy buen número. Parece que sí tuvo resultado haber enviado por ahí algunas invitaciones y nos da mucho gusto. En esta modalidad híbrida, que se llama ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera de entrada dar un saludo especial a dos, una coautora y un coautor, y que no pueden estar presentes. Primero quisiera mencionar a Lilia García Manrique. No sé si se ha podido conectar. Lilia es una de las coautoras de este libro y ella está en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, haciendo su doctorado. Así que pues la verdad, en este momento en Inglaterra son las 11 de la noche, entonces no es precisamente la mejor hora, pero a lo mejor ha podido conectarse, nos dará mucho gusto, y si no, pues realmente mencionar que nos acompaña de alguna manera porque pues, es una importante coautora de este libro, ¿no? También quería mencionar a que no está con nosotros, no sé también si se ha podido conectar, por ahí le envían a Jean-Marie Martin. No, lo mismo, en Francia en este momento son las 12 de la noche y quizá algún estudiante de la Universidad de Grenoble haya podido conectarse, vamos a ver, pero bueno, empezar a una actividad académica a las 12 de la noche es un poquito complicado, pero estamos mencionar pues a Jean-Marie Martin, que no nos puede acompañar porque él se encuentra en la Universidad de Grenoble en Francia, ¿no? Entonces, miren, en esta presentación vamos
hacer primero una presentación general del libro, muy general. La voy a hacer yo, y después pues vamos a presentar los artículos. De hecho, cuando digo vamos, más bien van a presentar sus artículos. Las tres son doctoras, no les voy a estar diciendo cada rato la doctora X, pero las tres son doctoras. Entiendo que la primera va a ser la doctora Jimena, Jimena Romero Herrera. Ella les presentará su artículo. Enseguida estará Carolina Navarrete García, y después Mónica Santillán Vera, que es también co-coordinadora de este libro y nos presentará de manera especial su artículo. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo para unas presentaciones, que siempre es una tarea ingrata para un moderador, tiempo, pero pues nos hemos puesto de acuerdo para, digamos, presentaciones de unos 15 minutos, a lo mejor 20 minutos. Penosamente voy a tener que anunciarles el tiempo, simplemente para... Nos interesa mucho tener un intercambio. Ojalá que haya preguntas, no van a poder hacerse en directo, pero está el chat para recibir sus preguntas, sus comentarios. Espero que realmente sean muchos porque el intercambio realmente nos interesa mucho, ¿no? Entonces, veo que ya tenemos personalidades importantes siguiéndonos en línea. No solamente menciono al embajador Ferrodar Navarrete. La verdad, el embajador Navarrete, conocido por todos ustedes, nos acompañó desde hace mucho tiempo en estas actividades, tanto presencialmente como en línea, y pues la verdad apreciamos mucho que haya podido dedicar parte de su tiempo a estar con nosotros en esta presentación. Así que un saludo y muy bienvenido, embajador Navarrete. Entonces, hay otros artículos que no vamos a poder presentar, porque hubiera sido muy difícil en una presentación inicial, pero simplemente quería mencionar los artículos de Lilia García Manrique, de Mariana Galicia Ramos, nos está conectada. Sí. Saludos, Mariana, vemos que está usted en línea. También el propio artículo de Jean-Marie Martin, al cual me referiré más adelante. Está Juan Pablo Vázquez, está también Magdalena González, seguramente está conectada también, no se ha podido conectar. Todavía no. Bueno, ya la mencionaré en su momento cuando se conecte Magdalena, porque pues además de su artículo, tuvo también una tarea importante cuando ya pasamos a la fase de la publicación, los contactos con la editorial, ¿no? Entonces, quisiera también vemos también que está alguien que participó mucho en nuestro seminario. Está Giovanna Montañer desde Oaxaca. Giovanna es una especialista en estos temas. Se ha dedicado mucho a temas como las políticas, las evaluaciones de las políticas, en fin. Así que mucho gusto, Giovanna, y nos da mucho gusto, la verdad, que desde Oaxaca se pueda estar presente en este seminario, ¿no? También quisiera mencionar, ya mencioné al embajador Navarrete, que nos acompañó en esta publicación como miembro del Comité Académico Revisor. Algo muy importante en este libro es que los artículos que la componen son artículos de investigación por, en ese momento, estudiantes de posgrado que fueron presentando en los seminarios sus investigaciones, pero además de que esos artículos fueron siendo procesados en el seminario y revisados varias veces, también ya en el momento de su publicación fueron revisados por especialistas, por este consejo que constituimos, un consejo sencillo pero muy importante que llamamos Consejo Académico Revisor. Y esto, la verdad, creo que le da algo muy especial a este libro, ¿no?
que nos haya acompañado. Y nada más menciono, está el mejor Navarrete, pero también está Alonso Aguilar Ibarra, que coordina el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, Fernando Cortés, un especialista en temas de desigualdad, igualdad y desigualdad, que está en el programa universitario de energía, el programa universitario de estudios y desarrollo. Está Alicia Puyamo Mutis, que es investigadora en Flaxo, la Facultad de Latinoamérica de Ciencias Sociales. Está Francisco Estrada, se comunicó con nosotros, no podía participar, estar en esto por varias actividades que tiene. Francisco Estrada Porrúa es el que coordina el programa interinstitucional de cambio climático de la UNAM. Está también Jorge Islas Samperio, no está por ahí. Jorge Islas Samperio es investigador en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que se encuentra en Temisco, Morelos. Está también en ese comité revisor. Creo que no es un pérdida de tiempo mencionarlos por la importancia que tuvieron en este libro. Está también Isidro Morales Moreno, investigador, profesor en TEC de Monterrey. Está Juan Rosellón Díaz. Juan Rosellón es un investigador muy reconocido en temas energéticos, sobre todo en la organización de las industrias, regulación. Juan Rosellón Díaz es investigador, profesor en el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica. Y, last but not least, está Carlos Tello Macías, profesor emérito de la UNAM, con una trayectoria impresionante como economista, tanto en el servicio público como en la academia. Y si estuviera por ahí, pues un gran saludo para Carlos Tello, que ha estado también participando en este comité académico revisor. Bueno, miren, en cuanto al contenido del libro, no voy a pedir a partir de aquí 15 minutos, porque no correspondería, pero voy a tratar de hacer una presentación muy breve. Sería casi imposible hacer una síntesis, porque cada quien fue... Por cierto, veo que también está Jonathan, que trabaja temas de seguridad, que también participó en el seminario, pero pues ya no hubo tiempo para que su investigación, que ya está próxima para presentar y obtener su título de doctorado. Así que muy bienvenido, Jonathan. Y vamos a ver para una siguiente publicación, uno de los candidatos es Jonathan, porque la verdad está haciendo una misión muy importante sobre seguridad en el sector eléctrico, pero en conexión con la seguridad energética, ¿no?, de este país. Pues algo realmente muy de actualidad, ¿no? Muy bien, entonces, algunas palabras primero, ya para presentar el contenido de este libro. Digamos, el marco en el cual se fueron surgiendo estas investigaciones, ¿no? La verdad, yo valoro mucho el que hayamos podido tener un espacio en este posgrado de Economía para desarrollar un seminario de investigación, ¿no? Que por cierto muchas veces lo desarrollamos en este salón, porque siempre nos gustó tener realmente una organización de mesas, ya sea en envergadura o una mesa cuadrada, porque un seminario en el cual la gente no se ve las caras, la verdad eso limita la comunicación, y en el caso nuestro fue realmente un seminario en el cual alguna vez nos conocimos, fuimos conociendo las investigaciones, en fin. Yo valoro mucho eso, por eso quería mencionar algunas palabras, quería decir algunas palabras acerca del marco en el cual se desarrollaron estas investigaciones. Un seminario de doctorado que muchas veces se ve en el currículum un seminario y pues resulta que hay 3 o 4 inscritos, y esos seminarios se convierten más bien en una asesoría de alguna manera personalizada, ¿no? Pero nosotros preferimos realmente tener un número como para que realmente pudiéramos tener intercambios de investigación, ¿no? Entonces, la verdad, muchas veces tuvimos un mínimo de 15 o a veces 25 participantes, nos llenábamos aquí la herradura, ¿no? Y también algo que nos permitió realizar esto es que, pues sí, no podíamos hacer un seminario con 2 inscritos, entonces convocamos a doctorantes, a investigadores de otros posgrados del posgrado de ingeniería, después
en ciencias de la sostenibilidad, y también de otras instituciones. Tuvimos aquí jóvenes que estaban en temas del Colegio de México, en Flaxo, en el Cinvestav, ¿no? Y la verdad, eso nos permitió un seminario abierto, en el cual realmente pudimos enriquecernos con las investigaciones en curso de pues, jóvenes de varias instituciones y de otros posgrados diferentes al posgrado de economía. Y sí, tuvimos, como decía yo, por parte del posgrado de economía, el apoyo de un salón, 4 muros, una puerta, y la verdad, este seminario no tuvo más apoyo que eso. No tuvimos financiamiento especial, tampoco tuvimos financiamiento para llegar a este libro, ¿no? Pero las cosas pueden hacerse, simplemente, pues, como profesores uno tiene tarea de promover investigación, actividades de docencia, y a partir de ahí, si uno tiene 4 paredes, puede realizar cosas y llegar. Porque también algo importante de esta experiencia fue que queríamos hacer un doctorado que tuviera un principio, en fin, tuvimos 8 semestres, muy limitado el tiempo, pero nos dio para algo que nos propusimos desde un principio, o sea, que tuviéramos un ciclo en el cual se fueran presentando proyectos, fueran presentándose avances de los proyectos, digamos, que culminaran, muchas tesis culminaron en esos 8 semestres. Tesis incluso de licenciatura, maestría, de doctorado, porque nosotros decíamos, bueno, cuando alguna persona se interesaba, decíamos, pues la investigación, cualquiera que sea su nivel, la investigación es la investigación, como decía una autora muy conocida. Y entonces ahí creo yo que algo muy importante en esa idea del ciclo es que no solamente se presentaron proyectos y después quién sabe qué pasaba, ¿no? Sino que realmente hubo titulaciones en diferentes niveles, ¿no? Y luego que pudiéramos culminar el ciclo con algo muy importante, que es la publicación, ¿no? Publicar. Siempre en varias otras experiencias llegamos a una publicación, ¿no? El embajador Navarrete, ya que nos acompaña, recordará que aquí a cátedra de la Asociación de la Economía, pues llegamos a una publicación en una revista de la propia UNAM. Pero ahora dimos un salto al llegar que ese ciclo culminara con la publicación de un libro, que es el que les proponemos a ustedes, ¿no? Entonces, también en este seminario pues, se presentaron trabajos de especialistas muy reconocidos que nos apoyaron, también en los comités de tesis y en este comité académico revisor que mencionaba hace un momento, ¿no? Bueno, en cuanto al contenido del libro, repito, se podrían decir muchas cosas, simplemente voy a mencionar las partes en las cuales está dividido el libro, ¿no? Espero ya tomar no más de 5 minutos. Entonces, la primera parte lleva por título Cambio Climático, Economía y Sociedad. ¿Por qué nos interesaba esto? Porque, digamos, tenemos nosotros ciertas perspectivas de la economía como una ciencia que no está desconectada de lo social, que no está desconectada incluso de lo político, sino está inmersa en una realidad social, ¿no? Entonces creo yo que esta parte, digamos, es muy importante, ¿no? Y ahí encontramos temas, por ejemplo, los efectos de la corrupción en las políticas de mitigación de CO2, equidad energética en México y sostenibilidad ambiental, la evaluación de impacto social en el sector energético mexicano, participación institucional en la mitigación del cambio climático a través de la conservación y manejo sustentable de bosques en Durango, energía y desarrollo, cooperación e intercambios entre Francia y América Latina. ¿Por qué este último artículo? Solamente quisiera recordar que pues, desde que se inició el posgrado, un área de estudio, economía de la energía, realizó muchos intercambios, en particular con instituciones francesas. Y uno de los investigadores que nos acompañó desde siempre, desde un inicio, en cursos especiales, en asesorías, y sobre todo a recibir doctorantes en Francia, fue Jean-Marie Martin. Y en 2003 organizamos un coloquio
entre la UNAM y esa universidad, y Jean-Marie hizo la presentación inaugural de ese proyecto, que nos pareció importante reproducirla en este momento. Porque era un poco esa conexión, también ese reconocimiento, digamos, pues que este seminario de alguna manera era el resultado de muchas cosas, muchas conexiones, muchas buenas voluntades que participaron en nuestras actividades, ¿no? Entonces, la parte 2, y ahí quisiera, antes de mencionarles algunos de los temas que están presentes, decirles, hacer dos señalamientos y ahí voy a terminar, ¿no? O sea, la parte 2 se llama el mercado de los hidrocarburos en México. Entonces, lo primero que quisiera mencionar acerca de esta parte es que no olviden cuál es el título del libro. El libro es Economía y Cambio Climático en el contexto energético y ambiental actual, ¿sí? Entonces, obviamente en nuestro seminario trabajamos temas de la transición energética, la transformación del sistema energético, que consideramos que por el peso de las renovables y de las emisiones ligadas por el peso de las fósiles y por las emisiones ligadas a las energías fósiles, pues está cada vez más claro que es necesario transitar, pasar de esas energías a cuando menos un lugar más importante de las energías renovables, ¿no? Entonces, en el seminario estuvieron presentes esos temas. Pero incluso yo recuerdo que teníamos previsto en algún momento una tercera parte que introdujera precisamente las investigaciones que estuvieron presentes en el seminario sobre temas de energías renovables. Pero, pues miren, a veces no estaban todavía madurados esos trabajos, estaba la extensión. O sea, si hubiéramos llegado a una tercera parte, hubiera pasado de 300 a 500 y la Beltrán no nos hubiera aceptado eso, ¿no? Entonces, que sepan ustedes que estuvieron presentes en este seminario temas de sector agrícola y del cambio climático, temas de exergía, temas de energía eólica, en fin. También viendo el tema del gas como una posible energía de transición hacia un sistema energético con menos cargado de emisiones. Este es un tema muy presente en el caso de México. Pero bueno, no todo se puede y la verdad, nosotros pensamos que hay algo que dejar para el siguiente libro, Mónica, en el cual seguramente van a estar presentes esas investigaciones que por ahí quedaron, otras nuevas, como este tema que mencionamos de la ciudad energética de Jonathan, ¿no? En fin, pero bueno, pues siempre hay que presentar algo y decidimos que nos quedábamos con una primera parte en la cual veíamos esos temas inmersos en una realidad social compleja y una segunda parte que tiene que ver con lo que es una realidad en México, el peso de las energías fósiles en nuestro sistema energético, sobre todo petróleo, gas y ahora un poco más de carbón también, ¿no? Entonces, bueno, esas son las realidades y por eso en esta parte pues están presentes temas como implicaciones fiscales y ambientales en torno al impuesto especial sobre los combustibles automotrices en México. Es un tema muy importante. Ustedes saben que México es uno de los países con un consumo de gasolina realmente impresionante, además con subsidios, etcétera. Es todo un tema de discusión muy importante, sobre todo en el momento actual, ¿no? Ustedes saben que pues, ese consumo de gasolina no se para, ¿no? Y la presencia del automóvil, salgamos a cualquier momento a esta ciudad y para llegar aquí es un problema, ¿no? O sea, es una ciudad destruida y que sigue funcionando en torno al automóvil rey, ¿no? Y eso es un tema muy importante, ¿no? Otro tema en esta parte que corresponde aquí a Jimena, que está a mi lado, estimación del poder de mercado y prácticas de precios entre las firmas distribuidoras que conforman la oferta en el mercado del gas natural en México. Y por último, un tema, no está todavía en Magdalena, ¿verdad? ¿No? Retos en la regulación del riesgo y seguro en el sector hidrocarburos tras la apertura energética del año 2023. En fin,
Quería dejar algunos puntos sobre el marco en el cual fueron surgiendo estos resultados que vemos en este libro, que nos da realmente mucho gusto. Sobre todo, miren, cada vez más los que hacen estudios de posgrado tienen que conectarse con la investigación. No pueden ser nada más así de cursos, tiene que ser investigación. Y esa investigación tiene que avanzar y para eso son los seminarios. Y tienen que avanzar con la idea de que tienen que culminar en tesis y luego en publicaciones, libros, artículos, porque ahora pues es también, hay una preocupación también que la gente joven tiene más dificultades para acceder a puestos de investigación en las instituciones, porque para un puesto llegan decenas de candidatos y pues, aquellos que tienen sus grados, sus publicaciones, pues son los que van a conseguir esos puestos. Así que creo yo que también esto es un aspecto importante del trabajo que realizamos. Son sobre todo jóvenes y además jóvenes investigadoras las que están presentes en esta publicación, lo cual les da mucho gusto. Y aquí me quedo para dar la palabra. Entonces quedamos primero, Jimena, todos ustedes. Entonces, Jimena Romero Herrera, doctora en Economía, y con este tema que nos va a presentar. ¿Qué usted menciona? Sí, claro. Bueno, pues buenas tardes. Es un gusto y un placer poder estar aquí. Nuevamente, les comentar, como dijo bien el doctor, aquí nació este libro en el seminario que llevaba el doctor en el campo de Economía de Recursos Naturales. Y como producto de ese seminario, de ese trabajo constante que se hizo día tras día, pues surgieron investigaciones, entre ellas pues, está esta, que es una propuesta metodológica para medir el poder de mercado, pues en este caso en el mercado de gas natural, específicamente para México. Ahora bien, como ya bien lo había mencionado el doctor, es difícil escindir el uso de los hidrocarburos del cambio climático. Sabemos bien que gran parte del cambio climático es debido al incremento del uso de los hidrocarburos. Y como uso, entiéndase que sale de un mercado, llámese mercado de gas, mercado de petróleo, mercado de carbón, etc., ¿no? Entonces, el hecho de que sepamos cómo funcionan los mercados nos da una idea de a qué retos nos estamos enfrentando para poder hacer una transición. Ahora, el uso del gas natural, creo que desde ya hace algunos años hemos visto que se ha incrementado su importancia, no nada más aquí en México, creo que a nivel mundial, vamos, por eso está ahorita los problemas pues, políticos, geopolíticos, pues en Europa, en Rusia, Ucrania y todo, pues, se ha derivado a un problema de gas. Ahora, bueno, desafortunadamente Europa está viviendo un periodo de escasez de gas y precisamente por eso, porque ha sido un energético de transición. A pesar de los intentos de inserción de las energías renovables, los países han visto la necesidad de complementar su oferta energética con hidrocarburos, específicamente con gas. Entonces, esto nos viene a aterrizar este tema en México. ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa con el mercado de gas natural a raíz de después de la reforma energética? Porque si bien tenía un mercado pues medianamente controlado, regulado por el Estado, Pemex, viene la reforma energética, se abren los mercados y aquí lo interesante es saber qué tan eficiente es el mercado. ¿Por qué? Porque en México la gran parte de su oferta, de su demanda energética es de gas natural. Y queremos saber si efectivamente estamos en un mercado competitivo que nos permita dar un buen suministro a la demanda que el país requiere. Entonces, como les mencionaba, de la oferta interna bruta de energía primaria, el gas natural simplemente en 2016 tiene una participación del 42%, una participación nada despreciable. Esa participación ha ido incrementando debido a las transformaciones industriales y al uso intensivo que se le ha dado al gas.
pero simplemente en 2016 su participación era importante. Eso a pesar de que la oferta ha disminuido, pues el uso del gas contradictoriamente ha ido incrementando. Esto nos trae severos retos, a sabiendas de que la producción de gas en México viene a declive. Se han tratado de hacer intentos de aumentar la producción nacional, pero aún no ha sido suficiente como para poder cubrir el total de la demanda energética de gas. Por eso hemos estado supeditados a las importaciones. Entonces, en esta preocupación de los mercados eficientes, la COFECE realizó un estudio que fue elaborado por un investigador de la Universidad de Pensilvania, justamente donde analizaba el impacto que tiene el consumo de los hogares mexicanos en los bienes de consumo básicos, consumo popular. Y llegó a la conclusión que estos pagan un sobreprecio del 93%. Ahora, esta es una nota técnica que pues muy valiosa, que nos da mucha información, pero se realiza bajo estimaciones de demanda. Entonces, más allá de estas estimaciones, pues no hay más información referente o más elementos que pudieran complementar este análisis. Ahora, en este análisis no se toca el sector energético, cosa que es realmente importante debido a que en la revisión de la literatura ha habido, pues realmente no se encontró un estudio parecido que abordara el tema de los mercados energéticos. Entonces, de ahí surge la propuesta de elaborar una metodología robusta que permita analizar y poner en términos cuantitativos cuál es el poder de mercado que ejercen. Pues en este caso, las firmas de distribuidoras de gas natural en México. Ahora bien, esto se pudo dar gracias a la información disponible que había en aquel entonces. La CRE había publicado una base de datos bastante importante, con mucha información de las diferentes firmas distribuidoras de gas natural, que son alrededor de 20 firmas, 20 compañías, donde se presentaba justamente los precios, se publicaban los precios, y su desglose, como lo pueden ver en la presentación. Ellos tenían, por ejemplo, el precio en la zona de distribución, la tarifa de distribución y el precio sin IVA. Con una periodicidad mensual que va desde enero del 2012 hasta junio del 2017. Aunado a esta información, que ya es bastante y es muy buena, estaban segmentados estos precios por sectores, por mercados, siendo más precisos. Es decir, estaba el mercado residencial, el mercado comercial y el industrial. Y eso nos permite tener una idea más precisa de cómo se ejerce el poder de mercado o cómo hay un mercado eficiente en cada uno de estos sectores, considerando las características totalmente diferentes que conciernen a cada uno de ellos. Ahora bien, el problema fue que la CRE dejó de publicar esta información, desafortunadamente, y eso ha sido, pues, como lo mencioné, un problema porque para poder hacer un análisis se requiere de este detalle en información. Para poder hacer un análisis máximo, para hacer un análisis económico, se requiere de estos precios, a este detalle y de sus respectivas cantidades. De lo contrario, pues tenemos únicamente medidas estadísticas básicas que solamente se pueden hacer con medias, desviaciones estándar, que realmente no nos dicen mucho, que son las que se están haciendo actualmente, pero no nos dicen mucho del mercado. Entonces, pues con esa información que se tuvo en ese momento, se realizó este estudio, se propuso la metodología correspondiente y vemos, por ejemplo, haciendo un primer acercamiento al análisis de datos,
Se hizo minería de datos, por supuesto, se deflactaron los precios justamente para eliminar ese efecto distorsionador de la inflación. Entonces trajimos los precios a valores de 2012 mediante un índice de precios de los energéticos y con esos precios ya en términos reales se elaboró el modelo y se hizo el análisis de datos. Por ejemplo, en esta gráfica, es una matriz de dispersión, vemos en la gráfica de medio, en la parte superior, tenemos una correlación entre la tarifa de distribución y el precio sin IVA. Lo que podemos ver ahí es una tendencia ascendente. Ajá. Eso quiere decir que hay una correlación directa y positiva entre estas dos variables. Ahora bien, se puede observar más o menos 3 colores. Esos 3 colores corresponden a los 3 distintos mercados: el comercial, industrial y el residencial. Si pueden observar, el industrial es el que presenta la correlación más baja, es decir, la correlación precios sin IVA y tarifa de distribución más baja. De ahí le seguiría el sector comercial, ¿sí? Y con los precios más altos se encuentra el mercado residencial. Ajá. Bueno, estas gráficas nos permiten tener un primer acercamiento a lo que podemos encontrar con el modelo. Ahora, podemos observar en la segunda fila horizontal, primer gráfico de dispersión, cómo se comportan los precios cuando relacionamos la variable el precio en la zona de distribución. El precio en la zona de distribución es el equivalente a lo que eran antes los precios de venta de primera mano, es decir, los precios a boca de pozo. Y la tarifa de distribución. Aquí podemos ver que, por ejemplo, para el sector industrial es una sola franja, ¿no? Una sola franja que se encuentra por debajo. Quiere decir que ese precio de distribución es el mismo que pagan todas las empresas, independientemente de la zona geográfica donde se encuentren. De ahí, ellos le agregan una tarifa de distribución. Por eso se ve que es uniforme en el tiempo, no va a variar. A diferencia de los otros sectores que tienen una dispersión mucho más grande, que son, ya nos está indicando que tienen tarifas de distribución más altas. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto a lo que se puede extraer de este primer acercamiento. Bueno, ahora, cuando hacemos unas gráficas para extraer las funciones de densidad de cada uno de los sectores por compañía de distribución, se puede observar que, por ejemplo, el sector residencial es el que presenta mayor dispersión. Es la función de densidad color verde que se encuentra más hacia la derecha y tiene mayor dispersión. ¿Qué quiere decir? Que justamente eso es la que presenta los precios más altos. A diferencia del sector comercial e industrial, que prácticamente en la mayoría de las compañías de distribución llevan un comportamiento muy similar, muy parecido. Y bueno, esto nos da, en primera instancia, al momento de querer elegir una metodología, un modelo econométrico, que es el que se ocupó, un primer reto, que es justamente trabajar con la dispersión de los datos. Dado que son cantidades, bueno, más bien son precios muy diferentes, uno de los principios econométricos sugiere que los datos deben presentar la mínima varianza. Entonces, eso ya va acotando más nuestras opciones para la propuesta metodológica. Es por eso que, con base a la literatura revisada y a estudios que han hecho expertos en la modelación de este tipo de datos con problemas de dispersión muy importante, se sugiere que el mejor método son los datos de panel, porque se puede trabajar con este tipo de datos muy característicos, muy peculiares, que por ejemplo los presenta el mercado de gas natural.
¿Por qué? Porque también se hizo anteriormente, en el caso de Estados Unidos, para poder medir el poder de monopolio, en este caso que tenía AT&T en aquel entonces, se aplicó un modelo similar. Entonces, se pudo extraer esta información de poder de mercado mediante la metodología de datos de panel. Ahora, podemos observar que con los gráficos anteriores y con que la variable determinante en la dispersión de los datos es la tarifa de distribución. Cabe mencionar que esta tarifa de distribución Cabe mencionar que la tarifa de distribución es muy particular de cada compañía. Esa la fija cada compañía en función de sus características tecnológicas, en función de sus características de logística, etc. Entonces, cada compañía fija su tarifa de distribución, que también es su principal fuente de ganancias, ¿no? Entonces, eso hace que haya una diversidad de precios tarifarios. Bueno, una vez elaborado el modelo econométrico, los resultados fueron los siguientes. Podemos observar que, por ejemplo, el sector comercial fue el sector que más, ¿cómo decirlo?, que tuvo un mayor balance en cuanto a la concentración de mercado. No había tanta disparidad entre las empresas distribuidoras de gas natural, a diferencia de los otros dos que fueron como que los extremos. En el caso del sector comercial podemos ver que hubo compañías que presentaban poder de potencial de mercado. Potencial, ¿por qué la palabra potencial? Porque solamente los órganos reguladores como la COFECE pueden utilizar el término poder sustancial de mercado. Yo utilizo únicamente potencial como una sugerencia que se hace para considerar estas empresas como empresas oligopólicas, o, no sé, competencia monopólica, según sean sus características. Entonces, por ejemplo, vemos que una de ellas es que me cuesta trabajo un poquito ver, Tractebel, Tijap, Querétaro, ¿no? Esa es una de ellas. Tenemos también, la otra es, perdón porque las letras están muy, muy pequeñitas, es Gas Natural de México de Toluca, ¿no? Que son justamente las empresas que se encuentran a los extremos de la línea roja que divide el gráfico que pueden ver a la izquierda. Ahora bien, en los siguientes dos gráficos que están a la derecha, el de arriba corresponde al sector residencial. En el sector residencial, la mayoría de las empresas se puede ver que están del lado derecho, que divide la franja de poder potencial de mercado. Entonces, se ve claramente hay una concentración de empresas que están ejerciendo poder de mercado en sus precios. A diferencia, del sector industrial. El sector industrial tiene la mayor parte de sus empresas distribuidoras de gas natural están cargadas a la izquierda, es decir, tienden a ser más precio eficientes. Entonces, estos valores obtenidos gracias al modelo nos pueden dar una idea de cuáles son las empresas que requieren mayor regulación. Luego, entonces, podemos decir que pues México es un país realmente joven, realmente nuevo en los mercados competitivos, y eso puede también generar este tipo de distorsiones de mercado. Ahora, aquí los retos para los órganos reguladores justamente es implementar metodologías que permitan una mejor regulación para mercados eficientes. Porque, bueno, sabemos que, por ejemplo, el sector industrial es un sector que está bastante protegido, tiene las cámaras industriales que han hecho negociaciones que pueden obtener precios pues, justos, ¿sí? Para poder suministrarlos a los usuarios finales, a diferencia del sector residencial.
Entonces, son los retos que requiere los órganos reguladores para poner atención en los mercados energéticos que pues son relativamente nuevos pues, a partir de la reforma energética. Sí. Sí, ya nada más. Sí. Entonces, bueno, ya nada más a manera de conclusión, retomando un estudio que realizaron Davis y Muhlenberg, comentan justamente que este sistema de precios, ¿sí? Pues al momento de regular los mercados, tiene una pérdida anual de 2.7 billones de dólares. Y bueno, esto si nosotros aunamos a los precios de promedio de los usuarios residenciales y comerciales, presentan un sobreprecio del 40% sobre el costo marginal. Ahora, eso sin considerar un precio que se pueda agregar por emisiones de CO2. Si nosotros agregamos un costo por las emisiones que genera estos hidrocarburos, creo que estaríamos hablando de unos precios exorbitantes. Entonces, bueno, pues esa es la aportación y a lo que se llegó a de esta investigación. Muy interesante, Jimena, la verdad, muy detallada la presentación. Y bueno, qué bueno que usted hizo alusión al método específico que utilizó para llegar a estos resultados, ¿no? Así que seguramente habrá alguna pregunta, algún comentario en el chat. Usted no ahora, porque lo haremos después de las presentaciones, pero ahí será muy importante ir guardando algunas preguntas o comentarios. Entonces, pues va a entrar Carolina al ruedo. Entonces, usted le puede tener el título. Yo lo tengo aquí. Ya está. Muy bien. Sí, claro. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, los que nos acompañan y también a los que andan de forma virtual. Muchas gracias por su presencia, por su interés. Esperamos que sea esto de su agrado. Comentarles que, bueno, primero agradecerle al doctor Ángel de la Vega y a la doctora Mónica, realmente su tenacidad hasta llegar a este momento, o sea, sí es de destacarse, no fue nada fácil. Y también, pues obviamente que el hecho de que el doctor no quisiera nada más dejarlo como una actividad académica más del doctorado. O sea, pudo haber sido, vengan, hagan su presentación en PowerPoint y nos vemos. Sino ir más allá. Entonces, eso yo pienso que es muy digno y se debe de resaltar y se ve en la calidad académica de los trabajos presentados. También destacar que no es porque yo sea coautora, pero la verdad es un libro bastante completo en cuanto a economía y cambio climático y sector energético. Entonces, realmente es un documento muy recomendable para los estudiosos del área. Entonces, cómprenlo. Bueno, después de este comercial académico, sugerimos que lo adquieran. Son los únicos documentales que se van en los comerciales académicos. Así que muy bien. Sugerimos que lo están ahí adquieran. afuera. Bueno, y el capítulo con el que yo participo es el de precisamente se llama Participación Institucional en la mitigación de cambio climático a través de la conservación y manejo sustentable de los bosques en Durango, México. ¿A qué nos referimos con esto? Sí, bueno, muy bien. ¿A qué nos referimos con participación institucional? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de instituciones, verdad? Obviamente, esto se origina a partir de los fundamentos teóricos de la economía institucional y de la economía neoinstitucional. Las instituciones, pues obviamente, son las reglas del juego de una sociedad, cómo se organiza una sociedad, ¿verdad? ¿Qué leyes, qué reglamentos hay? Y en este sentido, obviamente,
pues están las instituciones formales, políticas. En el caso específicamente de mi tema de estudio, pues en este caso tuve mucho trabajo con la CONAFOR, con la PROFEPA, con la Semarnat. Esas son instituciones políticas o gubernamentales. Pero también hablamos de instituciones en el sentido de aquellas instituciones en cuanto a la forma de organización que tienen las comunidades, los grupos que manejan los recursos naturales en nuestro país. Porque bueno, pues sabemos que está la CONAFOR, la Semarnat, pero realmente la gente que está en esas comunidades, pues son los que tienen el contacto directo con los bosques. Y son los que se organizan, los que se ponen de acuerdo, los que toman las decisiones en las asambleas ejidales, y depende de ellos el ejecutar los programas. Entonces, eso también son instituciones de esos grupos. De hecho, esas instituciones fueron muy estudiadas por la primera mujer que ganó el Premio Nobel de Economía, que fue Eleonora Ostrom. De hecho, alguna vez nos visitó en la universidad, hace algunos años, ¿verdad? Entonces, de eso es de lo que hablamos cuando hablamos de instituciones. Y en este capítulo analizo cómo se compaginan, cómo participan, participan cada una, ¿no?, en la mitigación del cambio climático. Bueno, las instituciones, yo las dividí en instituciones externas e instituciones internas. Las externas, pues obviamente son todas estas instituciones políticas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y ya las propiamente instituciones internas son, como les comentaba, todas aquellas que se desarrollan dentro de los ejidos, de las comunidades que están en contacto directo con el manejo de los bosques. Ajá. Si quieres hablar. Muy bien. ¿Por qué hablamos de esto? Desde el protocolo de Kioto, cuando se empezó a ver todo el problema de cambio climático y de deforestación, a partir del protocolo de Kioto, a través de los mecanismos de desarrollo limpio, fue cuando nos empezamos a preocupar por el cuidado de los bosques. ¿Por qué? Porque los bosques absorben carbono, ¿no? Y además la biomasa es una fuente de energía renovable, ¿no?, en esa transición energética. Y además son sumideros de carbono. Entonces, desde ahí se empezó luego en la cumbre de Johannesburgo, todo esto dentro del marco de las Naciones Unidas. Luego vino la evaluación de los ecosistemas del milenio. Y ya todo esto poco a poco fue llegando. Después se hizo lo que es la red, que es la red precisamente para reducir la deforestación a nivel mundial. Esto ya bajó después a México a través de la CONAFOR, y específicamente se tradujo en lo que es el programa de pago por servicios ambientales, que es de los programas más grandes en cuanto a financiamiento y en cobertura de hectáreas cubiertas para la protección de los bosques en México, ¿verdad? Se le paga a los propietarios de los bosques, ya sean comunidades, ejidos, propietarios privados, para que conserven los bosques y así los bosques sigan proveyendo los servicios ambientales. Entre ese servicio ambiental, pues obviamente es la absorción de carbono, lo cual contribuye a la mitigación del cambio climático. Por eso la importancia del cuidado de los bosques, porque contribuyen a la mitigación del cambio climático y contribuyen también a la generación de energías renovables. Y bueno, son estas a través de la CONAFOR. Los primeros, la CONAFOR, el programa se financia con presupuesto federal, pero también inicialmente se empezaron a financiar con instituciones como lo es el Banco Mundial y la GEF, que es la Fundación Mundial para la Protección del Medio Ambiente, el GEF, y con esos recursos de esas instituciones es como ha funcionado. Al final, los que ejecutan ese presupuesto y los que ejecutan toda esta organización institucional a nivel internacional y nacional son las instituciones internas, es decir, las instituciones de los ejidos. Y yo en este caso quise elegir un área de estudio en específico, que es en el estado de Durango, por varias razones. Obviamente la primera, porque yo soy originaria de ahí, claro.
Claro que sí. Y la segunda, porque Durango es uno de los 3 estados con mayor superficie forestal del país. Y obviamente, pues, por su superficie ¿En forestal. reducción o en aumento? No, en cobertura. Entonces, y además es el primer productor forestal. Y además en cobertura forestal está dentro de los 3 primeros, junto con Chihuahua y Oaxaca. Entonces, esas son las condiciones que tiene Durango. Tiene el ejido más grande de la República en cuanto al número de ejidatarios, también está en Durango. Y de hecho, antes de que se me pase, algunos de las personas que entrevisté o de los ejidatarios que me apoyaron para hacer este artículo, creo que están conectados, entonces ojalá que puedan participar con alguna pregunta. Los ejidos con los que participé, con los que estuve trabajando, para ver cómo ellos se organizaban y ejecutaban programas de conservación que vienen de la CONAFOR y a su vez de la CONAFOR, pues de otras instituciones a nivel internacional, son el ejido, aquí se ve pequeñito, pero el ejido de Amero Bajo, bueno, son en el estado de Durango, en el municipio de Durango, la parte de Amero Bajo, el verde más fuerte es el ejido de Ciénega de los Caballos. Ajá. Bueno, no sé si se puede ver. El más verde, el verde más intenso, ¿verdad? El de mero abajo, es en el municipio de Durango. En el municipio de Canatlán, en la parte superior, vemos 2 ejidos, ¿verdad? El de mero arriba, ese es el ejido de San José de Gracia, ¿sí? Y en la parte de abajo está el ejido Nicolás Bravo. Ajá. Entonces, esos 3 ejidos han tenido programas de pago por servicios ambientales, sobre todo los 2 primeros, el de abajo que es Ciénega de los Caballos, el del medio que es Nicolás Bravo, y el de mero arriba no ha tenido el pago por servicios ambientales, pero ha tenido otros programas de compensación forestal, ¿sí? Entonces, al final de cuentas han ejercido actividades de reforestación, de vigilancia, de construcción de presas filtrantes, diferentes actividades para la conservación y la preservación de los bosques. Ajá. Entonces, lo que yo investigué con ellos a través de, obviamente, hacerse un análisis bibliográfico y también se hizo un análisis de entrevistarlos. Insisto, de hecho, el señor Natalio Betancourt está por aquí, igual si pudiera participar, de entrevistarlos, encuestarlos acerca de cómo ellos se organizaban para poder llevar a cabo las actividades de reforestación, de conservación, para distribución del uso de los recursos, la ejecución de los recursos, la rendición de cuentas, etc. Entonces, sobre todo me enfoqué en eso, en cómo se organiza, cómo se ponen de acuerdo, quiénes participan en las asambleas ejidales, quiénes no, cómo se toman las decisiones. Ajá. O sea, cómo se toman las decisiones en cuanto a quiénes participan, cómo se distribuyen los recursos, cómo se relacionan el ejido con la CONAFOR, con la Profepa, etc. ¿Por qué? Porque todo eso refleja su nivel de organización y influye en la forma en cómo se desarrolla el pago por servicios ambientales. Entonces, quisiera nada más presentarles algunas fotografías de los ejidos. Aquí vemos un paraje de hecho esa parte es ecoturística de Ciénega de los Caballos. Ajá, si gustas. Tiene, por ejemplo, ellos con el programa de pago por servicios ambientales han hecho algunos complejos ecoturísticos, cabañas, tienen lagos, etcétera. Si gustas, otra vez. Tienen ese lago. Para visitantes también tienen actividades energéticas. ¿Ya atoró ahí? Bueno. Si no le sigue, sí. Pues Ajá, y bueno, obviamente hacen actividades de poda. Aquí están los letreros que ellos usan para poder señalizar las áreas que están bajo el programa de pago por servicios ambientales. Trabajan en podas, en limpiezas,
así, ¿verdad? Y bueno, sobre todo tengo esas fotografías son del ejido Ciénega de los Caballos. Ahorita les voy a presentar de los otros ejidos. Como les comento, se hicieron entrevistas y encuestas, o sea, se hicieron recorridos en los mismos ejidos. Ajá. Y aquí está, por ejemplo, personas de uno de los ejidos, ¿verdad? Aquí estamos en el Salón Ejidal del ejido Ciénega. No, perdón, este es de Nicolás Bravo, ¿verdad? Ellos son los ejidatarios. Algo curioso que sucedió con el ejido San José de Gracia es que no pudimos entrar a hacer las encuestas ni las entrevistas por cuestiones de seguridad. Sin embargo, pudimos entrevistarnos con ejidatarios del lugar de forma, pues en otros puntos, ¿verdad? Y lo que vimos en general es que, por ejemplo, el ejido de Ciénega de los Caballos, que es el que desde el año 2008 hasta el año 2017 tuvieron el programa, tienen un mayor nivel de organización, tienen un mayor nivel de participación y de conocimiento, de compromiso para llevar a cabo las obligaciones, a diferencia del resto de los ejidos. En el ejido Nicolás Bravo, a pesar de que se les apoyó, solamente se les apoyaron 5 años, que es lo que dura el programa, fue de 2011 a 2015, se les estuvo también apoyando por una importante cantidad de dinero, que obviamente representa también beneficios económicos para los ejidatarios, fuentes de trabajo, fuentes de empleo temporal. Y estos, había más problemas al interior, había más apatía, tenían menor desarrollo institucional y organizacional, había más conflictos al interior, que eso, si bien sí se llevó a cabo los programas de conservación, se cumplieron con las metas acordadas, realmente había muchas divisiones y obviamente eso en el mediano largo plazo afecta, pues obviamente para una mejor distribución y ejecución de los recursos, ¿verdad? Y en el ejido San José de Gracia, ellos han tenido un programa de compensación forestal, un programa de manejo forestal. Realmente han tenido pocos apoyos, ellos más bien se dedican a la cuestión agrícola, principalmente al cultivo de la manzana, entonces no están muy conectados con su bosque. Y algo también muy interesante aquí, que también refleja una situación institucional, es que aparte de que había un tanto de divisiones, de conflictos al interior, había problemas también de inseguridad al momento de ingresar a los bosques. Entonces, también eso, digamos, de crimen organizado, ¿no? Entonces, eso dificultaba el acceso a las zonas boscosas. Entonces, dentro de lo malo que puede caer el crimen organizado, lo bueno es que pues se ha conservado el bosque gracias a eso, ¿no? Entonces, es algo, o sea, lamentablemente alguna institución no precisamente muy buena, o sea, contribuyó a la conservación del bosque, aunque obviamente afecta en cuestiones de propiedad y tenencia de la tierra, en actividades económicas, el desarrollo económico y social de ahí, ¿verdad? Entonces, se supone que la sustentabilidad trata de buscar un equilibrio entre estos 3 ejes. Al final de cuentas, también algo importante que destacar, que independientemente de que si tuvieron el programa 14, 15 años, como fue Ciénega de los Caballos, o 5 años, como lo tuvo Nicolás Bravo, o solamente algún pequeño programa de manejo forestal, como lo tuvo San José de Gracia por 1 o 2 años, algo muy, muy interesante es que todos tuvieron aumento de cobertura forestal. Se hizo un análisis a través de sistemas de información geográfica, de imágenes satelitales, y en todos hubo un aumento de cobertura forestal. Incluso destacar que San José de Gracia, a pesar de que ha tenido poco estos programas de conservación, por dedicarse más a otro tipo de actividades agrícolas, de hecho fue el que tuvo un mayor aumento de cobertura forestal, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vemos es
como, en primer lugar, en todo momento están en contacto, sobre todo con la CONAFOR. Estos ejidos, sobre todo, están en contacto con la CONAFOR, sobre todo los que más tienen contacto, los que más han tenido el programa de servicios ambientales. Eso les ayuda a bajar más recursos, les ayuda a desarrollar otros proyectos alternativos, como por ejemplo Ciénega de los Caballos, que tiene programas de ecoturismo, les ayuda, por ejemplo, en el caso de Nicolás Bravo, pues a la construcción de carreteras, al mejoramiento de las escuelas, el mejoramiento de los caminos, empleo temporal para las personas que se involucran. Entonces, representa económicamente también una buena oportunidad para ellos. Obviamente, al aumentar la cobertura forestal, pues obviamente también están contribuyendo pues a la absorción de CO2, ¿verdad? Entonces, a través de estos apoyos que reciben del gobierno federal, ellos se organizan y logran estos programas de manejo con sus variantes, como se los he comentado. Algunos se organizan mejor que otros, pero igual todos tienen buenos resultados. Y nada más aquí, pues hay una complementariedad, ¿no? Lo que concluimos es que hay una complementariedad entre instituciones externas y las instituciones de los ejidos. Mucho se critica que en México pues hay una cultura paternalista de darle a las comunidades y nada más dar y dar y dar. Sin embargo, este programa sí tiene esta ventaja de pedir a los beneficiarios resultados, actividades, y realmente son ejidos que se comprometieron en su momento, claro, cada uno con sus dificultades por sus niveles de organización, para cumplir y presentar resultados. Lo que sí consideramos que se queda un tanto de limitaciones en cuanto a la organización institucional es que se acaba el pago por servicios ambientales, o sea, dura 5 años el contrato, y pues ya hasta ahí quedaron los trabajos de conservación, de reforestación. O sea, no hay ni de la CONAFOR hay un seguimiento, un monitoreo. Es decir, si se hicieron plantaciones, pues si ya después del año 6, pues ya no se revisa si siguen creciendo, si se siguen conservando, si se pierden o no se pierden. Entonces, está esa limitante, además de que también los ejidatarios, a excepción de Ciénega de los Caballos, que continuamente, como es 100% forestal ese ejido, consigue apoyos por un lado, por el otro lado, pero por ejemplo Nicolás Bravo, San José de Gracia, que son más agrícolas, que han tenido poco apoyo en cuestión forestal, se termina el contrato y ya no continúan, o sea, y ya no hay como el asentamiento de bases para que los ejidos por su cuenta, de forma autónoma, sigan conservando el bosque, o tengan un incentivo para cuidar el bosque, o tengan algún tipo de emprendimiento sustentable, no sé, cabañas, recorridos ecoturísticos o de educación ambiental, ya no lo hay. Entonces, ahí sí se refleja, aunque hay esa complementariedad y han dado resultados, o sea, sí hay cierto limitante hasta en el corto plazo, ¿verdad? Ya acabando los proyectos, pues ya no hay ese seguimiento. Entonces, ahí sí se recomienda a la CONAFOR, ¿verdad? A los mismos ejidatarios, el tratar de que no sea nada más en el momento, sino sentar las bases para lograr emprendimientos, para lograr una concientización que no solamente dure dentro de los 5 años de los contratos de pago por servicios ambientales. Entonces, es básicamente nuestras conclusiones. Hay una complementariedad, hay buenos resultados, sí hay una buena participación institucional con estas limitantes, pero bueno, se va avanzando y sí hay aumento de cobertura forestal. Muy bien. Muchas gracias, Carolina. Nada más le faltó un viva Durango al final. No, pero qué bueno, la verdad, muy interesante. Yo como moderador nunca acostumbro agregar cosas, pero la verdad me hubiera dado mucho gusto algún comentario, a lo que nos presentó Jimena y ahora a lo que nos presentó Carolina, pero esto solamente para decirles por ahí que nos dejen a través del chat algún comentario, alguna pregunta.
Por razones técnicas no podemos, desafortunadamente, nos dijeron que no podíamos dar la palabra, ¿no? Pero pues, el chat es una buena vía para dejar preguntas o comentarios, ¿no? Miren, antes de pasar en la palabra a Mónica, quisiera saludar y mencionar a algunas, no puedo mencionar a todos los que están conectados, pero sí quisiera señalar, por ejemplo, que pues algunos de los coautores no nos pudieron acompañar físicamente por sus actividades profesionales, ¿no? Pero pues, los tenemos muy presentes. Está, por ejemplo, Mariana Galicia, con su tema que fue la evaluación de impacto social en el sector energético mexicano. Seguramente habrá otras presentaciones y podrá haber lugar para que ellos presenten, ¿no? Está también Magdalena, que ya también mencionaba hace un momento, Magdalena González Mares, con su tema rectos en la regulación de riesgo y seguro en el sector de hidrocarburos tras la apertura energética. Y decía hace un momento que además de Magdalena pues, hizo un artículo muy interesante para este libro, además nos apoyó mucho ya en la fase de la edición, de la publicación, con los contactos con la editorial. También creo ya haberlo hecho, pero si no lo hice de nuevo, reitero, pues el reconocimiento a la editorial Tirante, porque la verdad, pues fueron muy accesibles a este material cuando pues no teníamos ninguna capacidad económica para publicar este libro, y pues la verdad tuvieron la apertura suficiente y el interés sobre estos temas, y creo yo que qué bien que editoriales como ellos hayan estado accesibles a la presentación de este material. También está Juan Pablo Vázquez, su tema fue, y está en el libro, implicaciones fiscales y ambientales en torno al impuesto especial sobre los combustibles automotrices en México. Repito, 3 coautores que no pudieron estar físicamente, pero nos acompañan en línea. Y quisiera mencionar también rápidamente que están especialistas a quienes agradecemos que estén participando en este evento. Y seguramente para ustedes, Carolina, Carlos Mayén tendrá algún comentario. Sí. Espérese a que pueda enviarnos por... Carlos Mayén pues es un especialista, participó mucho de este seminario, sí. Lo recordamos mucho y reconocemos su labor en estos temas. Está también América Saldívar, un colega nuestro que en el tema de los pagos y servicios ambientales, él hizo mucho para introducir este tema aquí en las investigaciones de posgrado. Está Óscar Ugarteche, que también todos lo conocemos, él está en el Instituto de Investigaciones Económicas. Pues un saludo, Óscar, y qué bueno que podamos seguir estos contactos. Está alguien que les recordarán todos ustedes, Miriam Colín, que participó mucho en los primeros seminarios. Ellas en Toluca, venían a seminarios desde Toluca, y su esposo venía diariamente desde Toluca porque hizo su maestría y doctorado. Es impresionante lo que hace la gente joven para avanzar en sus proyectos, ¿no? Y también está Brenda Salazar, que es coautora del artículo. Sí, ¿verdad? No. Brenda Salazar. ¿Cómo? No, de mi artículo. Sí, no, pero no es ella entonces, ¿no? Pensé que era. No. Es Brenda, que estuvo participando en los seminarios sobre el tema eléctrico. Sí. Así que, perdón, Brenda, es Brenda Salazar, a veces uno se confunde con los nombres, pero muy bienvenida, Brenda. Yo la fui a visitar por cierto, para que vea que sí la recuerdo bien. Fui a visitarla a Tlayacapan cuando el temblor de 2017, porque afectó muchísimo ese lugar, y me hizo visitar por ahí con su familia. Entonces recuerdo muy bien y agradezco mucho que esté presente con nosotros. Entonces, bueno, pues vamos a seguir. Perdón, Mónica, pero Mónica va a recordarles el título de su presentación como coautora, pero también quisiera mencionar que ustedes la han visto en la portada del libro, el libro sí ya lo han adquirido, que es
¿cómo decirlo? Co-coordinador de este libro, y pues también ya lo he hecho varias veces, pero pues agradecer que hayamos podido de manera conjunta avanzar con el grupo, porque tampoco nos podemos quedar solos coordinando, sino fue una interrelación con los coautores, la verdad, para mí muy gratificante en el plano del conocimiento, en el plano de la relación intelectual, y ojalá que podamos continuar, ¿verdad? Entonces, adelante, Mónica. Sí, bueno, pues muchas Mónica gracias. Santillán Pera, por cierto, Sí. que ahora se desempeña, después de haber hecho doctorado aquí en el posgrado de Economía, ahora se desempeña del CIDE, Centro de Investigaciones Socioeconómicas, con un altísimo puesto encargada de la vinculación académica de esa institución. Pero bueno, en este momento nos concentramos en su artículo, sin que nos recuerde que ahí está. Sí, bueno, pues muchas gracias, doctor Ángel. Bueno, antes de pasar como a lo que yo les voy a contar un poco de mi artículo, bueno, pues sí quisiera como hacer algunas referencias a este trabajo que, como ya lo dijo el doctor y como ya lo dijeron Caro y Jimena, bueno, pues es el resultado del trabajo que estuvimos haciendo durante varios años en el seminario, ¿no? En particular, bueno, yo le agradezco mucho al doctor Ángel el impulso que siempre nos ha dado, pues, para llevar a cabo este tipo de proyectos, ¿no? Él siempre ha estado convencido y creo que nos ha transmitido esta importancia de que nuestras investigaciones, bueno, pues logren cierta presencia, incluso más allá de una tesis, ¿no? Que ya es un logro importante, pero más allá de una tesis, también llegar a dar un poco de difusión. Y bueno, creo que este papel del doctor Ángel creo que ha marcado pues mucho nuestro desempeño académico y profesional para muchos de los que estamos aquí en el libro y incluso algunos otros que por diferentes razones ya no pudieron incluirse, ¿no? En el caso de la pandemia, bueno, nos cortó un poco las posibilidades de seguir trabajando, algunos tomaron distintos caminos, etcétera, pero la verdad es que yo creo, como una participante del seminario, yo creo que el papel del doctor Ángel ha sido fundamental y bueno, pues muchas gracias, doctor, para mí ha sido la verdad un gusto y trabajar, como dicen, de cerca con él y además con el grupo que conformamos, bueno, en general creo que todos estamos como muy contentos, muy convencidos de que podemos hacer un trabajo académico, además en un ambiente cordial y que no por eso deja de ser riguroso académicamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decir antes de pasar a mi presentación. Gracias, Mónica. Creo que todos compartimos esto, lo valioso que fue el trabajo colectivo. Muchas gracias. Sí, y bueno, pues yo voy a ser muy breve porque, como dice el doctor, ojalá pudiéramos tener un tiempo para un intercambio con las preguntas de los que están aquí presentes. Muchas gracias y también para quienes están siguiéndonos vía Zoom, ¿no? Entonces, el trabajo que yo voy a presentar se llama Equidad Energética en México y Sostenibilidad Ambiental, ¿no? Entonces, aunque estas palabras, o sea, todas las palabras que conforman este título son palabras como que escuchamos mucho en diferentes ámbitos, me parece que no las hemos analizado mucho ligadas y ahorita les voy a decir cómo a qué me refiero, ¿no? Bueno, en general, en la actualidad, no en la actualidad, desde hace mucho tiempo ya sabemos que las cuestiones de la pobreza y la equidad, bueno, pues trascienden mucho más allá del nivel de ingresos, ¿no? Hoy cuando hablamos de pobreza y de equidad, bueno, nos referimos a muchos factores, o sea, podemos hablar, por ejemplo, de equidad de género, podemos hablar de equidad en el acceso a diferentes servicios, podemos hablar de pobreza energética o de algún otro tipo de pobreza, es decir, estos conceptos son conceptos multidimensionales que van más allá del nivel de ingresos, ¿no? Y particularmente el tema energético se ha posicionado como un factor importante que influye tanto en la pobreza como en la equidad. Y creo, en mi perspectiva, que se ha posicionado mucho más en el análisis de la pobreza energética, ¿no? En cuanto a pobreza energética, a nivel académico, bueno, tenemos algunos desarrollos, digo, no quiero decir qué es lo que domina en la investigación académica, pero sí ya tenemos algunas aproximaciones, y también en la agenda pública, sobre todo a partir de algunos programas de las Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo, el programa de
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 7, bueno, pues refiere a pobreza energética, ¿no? Sin embargo, en mi perspectiva, bueno, se ha perdido un poco de vista que además de la pobreza energética puede haber el otro extremo, ¿no? Es decir, altos consumos energéticos, ¿no? Y eso creo que no lo hemos estudiado tanto. ¿Y por qué sería importante analizar los altos consumos energéticos? Bueno, por una parte diríamos, bueno, si no hay pobreza energética, el problema está casi resuelto, para que estudiamos lo demás, ¿no? Pero los altos consumos energéticos podrían ser una preocupación por el tema de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Como ustedes saben, el consumo energético, tanto la producción como el consumo de energía, bueno, pues están altamente relacionados con las emisiones de dióxido de carbono y el problema del cambio climático, ¿no? Entonces, altos consumos energéticos implican ciertas dificultades para lograr objetivos de mitigación de cambio climático, ¿no? Entonces allí, digamos, ubicando estas dos partes, por una parte los altos consumos que afectan la sostenibilidad ambiental, bajos consumos que nos llevarían a condiciones de pobreza energética, ¿no? Entonces por eso es que el título de mi trabajo es Equidad Energética, porque intento analizar los dos, ¿no? Eso que yo lo puedo cambiar. Ok, bueno, y entonces el objetivo en general, pues es un objetivo muy sencillo, pues analizar la equidad energética en México y su relación con la sostenibilidad ambiental, ¿no? Derivado de todo lo que dije ya. ¿Qué es lo que hice en este trabajo? A grandes rasgos, digo ya, ojalá haya oportunidad de que lo pudieran revisar un poco más para los interesados. Básicamente lo divido en dos partes. Uno, un análisis de un marco conceptual y después un análisis cuantitativo, ¿no? En el marco conceptual lo que hago es, bueno, retomar las bases del análisis y la medición de la pobreza energética, ¿no? Como decía, académicamente, pues ya se han hecho diversos análisis y tenemos ya un marco amplio. Es cierto que no hay consenso y que hay diferentes indicadores, pero bueno, tenemos ciertos materiales de donde partir, ¿no? Entonces yo utilizo estos marcos conceptuales de la pobreza energética para entonces extrapolarlos a la otra parte que yo quiero analizar, que es los altos consumos energéticos, ¿no? Particularmente de la literatura que revisé, adopté un nivel de análisis que utiliza 3 enfoques para medir la pobreza energética, ¿no? Esos enfoques son el tecnológico, el físico y el económico. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Bueno, muy rápidamente. El tecnológico se refiere a las posibilidades de tener acceso o no a la energía y a los medios que nos llevan a tener energía, ¿no? O sea, es decir, tener energía, tener acceso o no a la electricidad, por ejemplo, pero también los medios, ¿no? O sea, si yo tengo acceso a la electricidad, pero no tengo una computadora, no tengo las provisiones mínimas, bueno, eso también se considera un problema desde el enfoque tecnológico, ¿no? Desde el enfoque físico, consideramos particularmente un umbral que es necesario para cubrir ciertas necesidades, ¿no? Si yo ya tengo acceso a la energía, bueno, que yo tenga acceso a la energía 1 kWh al mes, pues no me va a servir de nada, ¿no? Necesito cierta cantidad para cubrir ciertas necesidades. Y desde el enfoque económico, bueno, pensando en qué proporción de mi ingreso tengo que destinar para poder cubrir ciertas necesidades energéticas, ¿no? Las necesidades energéticas implican un gasto y cuánto tengo que gastar, ¿no? Entonces, bueno, estos son los 3 enfoques de la pobreza energética que yo utilicé, y de estos pude, con el enfoque tecnológico y el enfoque físico, llevarlos a el análisis del alto consumo energético, ¿no? Desde el enfoque económico, la verdad es que pues, lo estuve pensando y no logré mucho, así que por lo pronto en tecnológico y físico, sí los utilizo para analizar el alto consumo energético. Entonces, con este marco, yo hago un análisis cuantitativo para México en el año 2016. Mi fuente de información principal, imaginarán muchos de ustedes, es LENIC, que pues sabemos que brinda pues gran cantidad de información útil para este tipo de análisis. Y bueno, pues avancé un poco en la generación de indicadores y también pues identifiqué ciertas áreas de oportunidad en las cuales, bueno, pues todavía no logré grandes avances, como lo que les decía hace un momento, en el enfoque económico, aún no logré conocer. Y bueno,
yo les quería presentar este cuadro, digamos, a manera de resumen de qué fue lo que encontré, ¿no? En el artículo, pues yo detallo un poquito más estos resultados, pero sabía que teníamos poco tiempo acá, insisto, el interés de que haya un intercambio, así que lo concentré en este cuadro que ustedes están viendo, en el cual pues destaco los tres enfoques, ¿no? Lo que ya decía yo, el tecnológico, el físico y el económico, y del lado izquierdo la pobreza energética y del lado derecho el alto consumo energético, ¿no? ¿Qué es lo que logré medir, digamos, con diferentes aproximaciones, ¿no? Que en el enfoque tecnológico, bueno, tenemos ya una proporción de hogares sin acceso a energía eléctrica que la verdad es muy poco, ¿no? O sea, todos sabemos que en México la mayor parte de los hogares cuenta con acceso eléctrico, así que tenemos una proporción de aproximadamente 0.5% en el año 2016, ¿no? Pero si nosotros vemos en cómo utilizan o qué oportunidades tienen de hacer uso de esa energía eléctrica en general de la energía, porque no solamente analizo energía eléctrica, sino también otros energéticos. Bueno, yo analicé, por ejemplo, qué proporción de hogares se encuentran sin una estufa, ¿no? Porque finalmente la producción de calor es energía para las actividades de los hogares, ¿no? Entonces, más del 10% de los hogares se encuentran sin una estufa, ¿no? Y bueno, en México es importante porque, bueno, sabemos que muchos hogares todavía dependen de la leña, ¿no? Y la leña, bueno, pues tiene ciertas dificultades, ¿no? Si bien provee del servicio, porque, bueno, pues porque logra la cocción de alimentos y el calentamiento de alimentos, pero bueno, tiene otras implicaciones, ¿no? Por ejemplo, en la salud, etcétera, en la seguridad. Sin calentador de agua o sin ventilador o aire acondicionado, que son particularmente importantes en las zonas frías o en las zonas calientes, bueno, también tomando en cuenta los hogares que están ubicados en zonas frías o en zonas calientes, bueno, pues tenemos un porcentaje importante de hogares que no tienen estos niveles mínimos, digamos, para satisfacer estas necesidades, ¿no? Entonces, vemos que sin calentador de agua, pues más del 40% de hogares están sin este servicio, de los que consideramos que sí necesitan un calentador de agua, y sin ventilador o aire acondicionado un 17%, ¿no? Que también es un porcentaje importante. Ahora, desde el enfoque físico, encontré que la pobreza eléctrica, si recuerdan, el enfoque físico está basado en pues, un mínimo necesario para satisfacer las necesidades energéticas, ¿no? Entonces, si ya vimos con el enfoque tecnológico que varios hogares, por ejemplo, no logran tener un clima confortable porque no tienen ventilador, o que no tienen agua caliente para bañarse porque no tienen un calentador, pues evidentemente pues sí hay varios hogares o una buena proporción de hogares que no logran satisfacer sus necesidades energéticas para, digamos, las necesidades básicas o mínimas, ¿no? Entonces, haciendo esa aproximación, considerando un umbral de consumo energético, identifiqué que pues casi el 60% se encuentran en condiciones de pobreza eléctrica y un poco más del 50% en condiciones de pobreza de combustibles para cocción y calor, ¿no? Entonces, pues son porcentajes, creo yo, bastante importantes y que dicen mucho más que lo que generalmente vemos cuando decimos, ay, hay 0.5% de hogares sin acceso a energía eléctrica, que ya lo minimizamos o no lo visibilizamos tanto, ¿no? Y bueno, finalmente en el enfoque económico, utilicé, bueno, más bien adopté aquí dos enfoques que ya encontramos en la literatura. El primero es el 10% ratio, que lo que hace es pues, ubicar la proporción de hogares que cuyos gastos energéticos representan más del 10% de su ingreso, ¿no? Entonces tenemos allí una proporción de hogares que tal vez es una proporción baja. Y también tenemos otro indicador, que este indicador, digamos, surgió como una crítica al primer indicador, que se consideraba que era muy sencillo, y este segundo indicador lo que hace es ubicar los hogares que tienen un consumo energético que está más arriba de la mediana, y que si los hogares se gastan esa proporción del ingreso que está más arriba de la mediana, bueno, se quedan en un nivel que está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese indicador, bueno, pues tenemos una proporción de hogares en condiciones de pobreza que es un poquito más alta. Gracias.
Y bueno, del lado del consumo energético alto, que pues decía que eso es como la parte que podría ser un poco más novedosa o no tan desarrollada, al menos yo no lo he visto tanto, pues encontré una, digamos, una posibilidad que yo consideré apropiada para medir el enfoque tecnológico, pero pensando en el alto consumo energético, es la saturación de equipamiento residencial, ¿no? Si bien, bueno, pues es lógico o deseable que los hogares cuenten, por ejemplo, con un refrigerador y una estufa, también en el ENIC uno de repente se encuentra algunos datos sorprendentes, ¿no? Que hay muchos refrigeradores, o muchas estufas, o muchas televisiones, etcétera, y que eso nos podría hablar de condiciones de saturación, ¿no? ¿Cómo medirlo? Bueno, yo acabo de decir muchas estufas, muchos refrigeradores, muchos no sé qué, pero ¿cómo condensarlo? Bueno, pues es algo que tendríamos que pensar un poco más o pensar en alguna alternativa, ¿no? Para medir ese consumo energético alto. Y después, ¿cómo medir el consumo energético alto desde el enfoque físico? Otra vez recuerdo que el enfoque físico es un umbral, ¿no? O sea, yo decía, para medir la pobreza energética vamos a utilizar un umbral de qué cantidad física de energía necesito para satisfacer necesidades mínimas, ¿no? Y ahora, si yo pienso en el consumo energéticamente alto, lo que hice fue, bueno, hacer una relación entre el consumo energético con las emisiones de dióxido de carbono y entonces aproximar cuánto es, digamos, el máximo permitido de emisiones de dióxido de carbono que nosotros tenemos per cápita en función, por ejemplo, de objetivos de mitigación que existen, ¿no? Y con base en ello, bueno, pues encontré que aproximadamente un 5% de los hogares se encontraría en condiciones de consumo energéticamente alto, ¿no? Y bueno, en el enfoque económico, la verdad, ahí sí me quedé muy corta, como les decía, no tuve como ya muchas ideas para complementar esto, pero bueno, creo que una parte importante de la investigación es pues siempre reconocer que se quedan pues algunas líneas abiertas que nos dan oportunidad para seguir platicando, ¿no? Y bueno, pues eso sería básicamente todo. Obviamente que cualquier cualquier referencia adicional o algo más detallado, bueno, uno está en el libro, pero también por supuesto están ahí los contactos por si alguien quisiera comentar algo más, y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Una pregunta, ¿esto se para automáticamente a las 2 horas o podemos subir? No, entiendo que podemos tomar unos No, muy bien, más. porque quizá alguno de los aquí presentes tenga alguna pregunta, algún comentario, podemos empezar. Y si no, después, Mónica, si usted nos puede ayudar para Claro. no sé si aquí me puede hacer. ¿Ver los comentarios? Los comentarios. Sí, claro. Pero usted lo puede hacer. Sí. Entonces, si alguien, alguno de ustedes quisiera, y se identifica, por favor. Claro, Salvador Ruiz, coordinación de la biblioteca. Ah, qué bien. Tengo 3 preguntas, no son 3 cosas que me gustaría aclarar. La primera es, si en alguna de las investigaciones se contrastó el tema de la reforma energética y el impacto climático, y cómo esto va a repercutir en la economía familiar y en términos climáticos, cómo va a afectar si se aprueba o no se aprueba esta reforma. No sé si en dentro de las investigaciones que realizamos para este libro viene incluida esta parte, se discutió este tema. También saber si dentro de la sustentabilidad se consideran las perspectivas en el manejo de impuestos, es decir, cómo va a impactar el incremento en el tema de la sustentabilidad climática o la sustentabilidad energética, cómo puede impactar en términos reales al consumo del ciudadano de aquí. Y por último, en términos de la economía climática, en términos de reforestación, si alguna vez trataron el tema del impacto que tiene el cambio de pinos por aguacates en Michoacán, por ejemplo, el impacto climático que esto trae, y cómo repercute económicamente tanto a la región como al país. Muchas gracias. Pues qué bien que desde la biblioteca, pero también desde su especialidad, maestro, esté con nosotros. Mucho gusto y gracias por los productos muy importantes. Lo que puedo decir bien es que en el seminario de la verdad, durante
los 8 semestres que tuvimos, fuimos abordando varios de los temas que no quedaron todos en el libro, ¿no? Pero de todos modos, yo le pediría, para no monopolizar yo la palabra, le pediría a Mónica, si quiere hacer algún comentario sobre la primera, y quizá Carolina sobre la otra. ¿No? Y por cierto, espero más mencionar que también está con nosotros en línea, y disculpen si no menciono a todas y a todos, pero está también Karina Caballero, que todas conocemos, todas y todos conocemos. Ella estuvo encargada mucho tiempo de la especialidad en estos temas ambientales y también del conjunto de las especialidades del posgrado de Economía. Y ahora sigue en la facultad en áreas de planeación y coordina todo lo que tiene que ver con planeación en la facultad de Economía. Así que Karina, muy bienvenida y gracias por tu presencia en este evento. Sí. Entonces, por favor, Mónica. Sí. Bueno, con respecto a un artículo específico sobre la reforma energética, la verdad es que no hay. Lo que sí hay es que, pues obviamente por el corte del libro, en diferentes artículos me parece que se menciona o se hace alusión pues, a la reforma energética. Como el de Magdalena, por ejemplo. Y algunas implicaciones, exacto, como en el de Magdalena, que es sobre seguros y reaseguros en el sector petrolero. El de Juan Pablo también. El de Juan Pablo, de los fiscal, impuestos, sí. exacto. En el tema de los impuestos, ahí sí hay un artículo sobre los impuestos a la gasolina, que bueno, allí probablemente sí podríamos encontrar un poco más de material en línea con el interés que nos manifestaba, maestro. Entonces, y bueno, lo de pinos por aguacates, ahí sí, no sé, claro. Sí, qué bueno que hace esa pregunta. No está en este capítulo, pero sí está dentro de todo el proyecto de investigación, que alguna vez lo he de nuevo haber comentado en el seminario. Dentro precisamente de la cuestión institucional, y para esos programas de conservación, por eso es que también es muy necesario los análisis de caso. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente. Ya vimos el caso de Durango y en su momento también que precisamente para el estado de Michoacán, para la implementación de los programas de conservación hubo, tal cual, precisamente por los intereses de que se necesitan las tierras para los aguacates. Entonces hubo incluso, pues, o sea, realmente conflictos fuertes entre las personas interesadas, y entonces eso refleja precisamente parte de la organización, de las personas en ese lugar. Ya después, y de hecho, bueno, lo comento en las discusiones de mi proyecto de investigación en general, pero lo atiende con más precisión el doctor José López, del Instituto de Geografía de la UNAM, y ahí habla sobre esas dificultades que hubo para implementar estos programas de conservación. Ya con el tiempo, ya la gente, pues digamos, hizo la idea, ya se tienen los programas, pero en un inicio fue muy complicado. En el estado de Durango hubo algunas, sí también hubo algunas complicaciones, no a este grado. En estos ejidos a veces hay de que pues hay algún ejidatario que no está de acuerdo, que tiene sí, pues, sus patrones de agricultura, pero son más escasos, son más contados en esos ejidos, ¿verdad? Insisto, cada caso es distinto, pero sí, efectivamente hubo muchos conflictos en el estado de Michoacán. Muy bien, yo creo que podemos pasar a algunos de las preguntas o comentarios que hay acá. Sí, y creo que... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por favor. Yo soy José Luis Navarrete, soy de Caribe. Vengo de Durango. Una presentación muy importante. Las dos. Mire, pasamos de la Universidad de Salamanca y vimos los cocheros de gas que se estaban quemando. Entonces mi pregunta para cualquiera de las doctoras, usted, en Europa hay esas gas, no se puede comercializar para allá o no desconoce una situación de la canalización de servicios. Sí, muy bien. Yo podemos al final tomar algunas preguntas para... Creo que es importante leer Lo que, bueno, voy a leer algunas mezclas de comentarios y preguntas para que
pues simplemente para mencionarlo. Para repartirlos entre ustedes tres. El embajador Navarrete, bueno, pues manda saludos, nos dijo que tal vez se tendría que retirar temprano, pero que mandaba felicitaciones al doctor y a todo el equipo. Carlos Nayé, también que ya mencionaron, que manda saludos especialmente a Carolina, entiendo que él trabajaron de cerca en algún momento. Incluso dice, invito a presentar el libro en el seminario de la Red Mexicana de Bioeconomía Circular. Entonces ahí hay una invitación. Ana Lilia del Razo manda felicitaciones también. El gusto, Xiomara también. Alice también manda saludos. Y alguien pregunta cómo se puede adquirir el ejemplar. Y bueno, pues viene el comercial. Sí, la editorial es Tirantlo Blanche. Entonces, en la página de Tirantlo Blanche pueden buscar el título, que es Economía y Cambio Climático en el contexto energético y ambiental actual. Y bueno, allí se puede hacer la compra. Ese es el canal de distribución que tenemos. Tanto en línea, tanto en PDF como en... Es cierto. Y pueden enviarlo a domicilio, es algo importante, ¿no? Así es. Sí, muchas gracias. Sí, de ambas formas. Y bueno, como ya lo mencionó el doctor, la verdad es que la editorial de manera muy generosa nos apoyó en la edición y la impresión de este libro, cuando, bueno, pues en un contexto de pandemia nos fue difícil encontrar otra forma de poder lograr este producto, ¿no? Miriam Colín, Karina Caballero también mandan saludos, Brenda Salazar, que dice gracias, doctor Ángel. Américo Saldívar también dice gracias por invitarme, una buena presentación sobre pago de servicios ambientales. Muchas felicidades a todos los participantes, nos dice Miriam. Y bueno, pues esos son los comentarios que tenemos ahora. Miriam nos dice, recuerdo cuando analizábamos la situación de Nord Stream y su importancia para Europa entre tantos temas. Sembró mucho, pero sobre todo la parte de cooperación e intercambio que hoy han hecho tan acertadamente Mónica, Jimena y Carolina. Bueno, que somos quienes estamos acá, pero también están todos los demás, Mariana, Magdalena, Juan Pablo. Y Giovanna dice que sigue el intercambio académico tan productivo y enriquecedor. Bueno, esos son los comentarios que tenemos. Si tuviéramos alguna pregunta más de los asistentes o en el chat, bueno, pues también nos quizá podríamos, Mónica, retomar la pregunta. Y quizá Jimena es especialista en todo lo que tiene que ver con el gas. Y por ahí también está... no tengo aquí... en fin, también hubo esta referencia al Nord Stream 2, sí, ¿no? Sí. El tema del gas es central, ¿eh? Usted sabe que México importa un porcentaje muy importante de gas que se consume en México. Se importa, en particular para la generación eléctrica. No hay ninguna opción de irnos por el gas. México se ha quedado sin realmente una estrategia de producción de gas. Y pues está también el tema del shale gas que digamos, cuando menos desde el presidente llegó la orientación de que no iba a haber una producción de shale gas, sobre todo por temas ambientales, el tema del fracking y todo esto, ¿no? Pero lo que está claro es que consumimos shale gas aquí en México, porque mucho viene precisamente de Texas. Y todos sabemos que las emisiones, cualquier punto, pasan a formar parte del tema global del cambio climático, ¿no? Pero hay un tema también bien importante, que es el tema de el flaring en inglés, ¿no? Es impresionante también lo que tiene que ver con... digamos, a veces es necesario, pero también es un desperdicio de gas, sobre todo metano, ¿no? Es que es tan importante. Pero ¿quiere usted agregar algo? Oiga, entonces, si dice usted que usamos gas, ¿por qué no están tomando un aquí? Sí, mire, a veces es por necesidad que se quema, ¿no? Por el proceso, digamos, que tiene que ver con la extracción. En fin,
su procesamiento, ¿no? Pero muchas veces los niveles que tenemos aquí son superiores, digamos, a los que vemos en otros países, ¿no? Pero, por cierto, también hay un tema de que México está importando gas. También ustedes leyeron algunas declaraciones hace poco de la idea de exportar gas a algún lugar, porque efectivamente lo compraría a mejor precio de lo que lo podría vender en Asia-Pacífico, ¿no? Pero ahí hay un tema que hay que cuidar. O sea, para Estados Unidos no es así como tan sencillo que estemos importando gas para revenderlo, ¿no? Pero bueno, son temas de verdad muy importantes en esto, todo lo que tiene que ver con el gas natural. Y Jimena mencionó algo muy importante, el interés que debemos seguir teniendo como economistas y desde otras especialidades para analizar el sistema energético que tenemos, que tiene que ver con petróleo, con gas, con carbón. Y Jimena mencionaba cómo ahora es tan importante analizar este tema del abastecimiento de gas en Europa y otras zonas, que tiene que ver con mercados, con precios, incluso con infraestructura. Estamos viendo lo que pasó con el Nord Stream 2, no solo ese accidente atentado, ¿no? En el mar Báltico, por ahí, con un tema de emisiones, la verdad, formidables. Es puro metano lo que está yendo, ¿no? Pero bueno, yo quisiera que Jimena, que repito, nuestra especialista, pues, quisiera dar un comentario a la pregunta hecha. Pues bueno, adicionalmente a lo que el doctor ya dijo, él es el que, más que yo, el que tiene toda una trayectoria en cuanto a la investigación y al estudio de los mercados energéticos, que finalmente pues, yo gran parte de todo eso lo he aprendido de sus cátedras, de sus artículos. Pero bueno, yo lo que podría mencionar es que finalmente, retomando que son procesos de producción que tiene Pemex, considerando que Pemex tiene procesos de producción un poco atrasados, ¿sí? Entonces eso no permite, el avance tecnológico de Pemex no le permite tener uso más eficiente de la explotación de los yacimientos. Ahora bien, para poder exportar gas, pues se requiere de contratos, pero son contratos a futuro, a muchos años. Entonces no es tan fácil como que diga México, bueno, sí, yo voy a destinar esta parte de gas a, no sé, a exportárselo a Alemania, ahorita comento por qué Alemania, porque ya tienen contratos establecidos para varios años. Entonces no es tan flexible ese cambio del uso de la oferta de gas que tiene México. Alemania, porque hace unos días, pocos días, vino el primer ministro de Alemania justamente a buscar gas a México. Pero, ¿por qué? Porque fue a Estados Unidos y le dijeron que no. O sea, Estados Unidos ya tiene comprometida su oferta de gas natural. ¿Por qué? Porque también tiene su industria. Sabemos que la explotación de gas natural de Estados Unidos proviene de campos de shale, que no son, que a diferencia de los campos tradicionales o como los que tiene México, los shale se acaban más rápido. Entonces no pueden decir, voy a destinar, te voy a vender gas. No es tan fácil. Y pues bueno, por eso dijo el primer ministro de Alemania, bueno, pues Estados Unidos me dijo que no, voy a México a ver si ellos me venden un poco de gas. Entonces, en eso está México, en esas negociaciones justamente para poder ver si puede exportar un poco de gas a Europa, pero cosa que yo veo, la verdad, un poco complicada. Gracias. Gracias. Muy bien. No sé si hubiera algún otro comentario o pregunta. Por el chat no ha llegado más. Llegaron más felicitaciones, doctor, les voy a leer, de Jacqueline Brivieska, perdón, y también de Noralina Montes, que, bueno, felicita al doctor y al grupo y manifiesta su alegría por el gran número de mujeres que participan, ¿no? Sí. Dice, en los años 70 enorme mayoría. Éramos marginales la participación de mujeres en el sector. Sí. ¿No? Menciono nada más, algunos de ustedes conocen a Noralina Montes, que tiene una trayectoria en estas cosas. Ella, no diría que inició, pero fue parte del grupo de energía del Colegio de México que dirigió Miguel Yonchik. Y ella estuvo en ese equipo, después vino
con nosotros acá en la UNAM y ha trabajado en diferentes. Ella es de origen ingeniera química y por si me está oyendo Nora, dejó pendiente su tesis de doctorado. Es una ocasión de recordarse y ojalá culmine eso y la veamos en alguna publicación, pero es una gran especialista Carolina de estos temas. Así que muchas gracias. Pues yo no sé si Saúl, veo ahí su nombre, no sé si él desea hacer alguna... ¿Algún comentario porque final? él sí tiene la palabra. Saúl, ¿estás por ahí? No, ya es... Sí, aquí estoy, Bueno, escuchando Saúl, atentamente. te toca, así como nos hiciste favor de iniciar con tu intervención esta presentación, pues ahora yo creo que no vamos a necesitar más tiempo. Yo creo que además ha sido muy sustancioso, muy importante las presentaciones que hemos tenido. La idea sería continuar el diálogo. Qué bueno que han estado ustedes físicamente aquí. Debo decir, miren, que cuando se presenta la posibilidad, y yo la felicito esta modalidad, cuando en esta ciudad se presenta la posibilidad de que sea presencial o en línea, o conectándose, pues qué bueno que mucha gente diga, no, ¿cómo voy a ir yo a 2 horas allá, seguro por el tráfico, etcétera? Pues mejor me conecto, y por esa razón seguramente hubiéramos tenido un mayor nutrido grupo aquí, pero qué bueno, tenemos casi 30, entendí, que se conectaron, y pues qué bien que lo hayan podido hacer. Yo por mi parte termino aquí señalando simplemente un agradecimiento a ustedes que estuvieron aquí con nosotros, obviamente a las 3 brillantes doctoras ponentes en esta ocasión. La verdad yo he aprendido mucho, ha sido un intercambio, me ha enriquecido mucho estos avances que ustedes han tenido en sus investigaciones, su formación. Y entonces, como se decía hace algún siglo, Saúl, para cerrar con broche de oro, ¿no? Con voz engolada ahí en la XW, en la XW, pues vamos a terminar contigo en esta sesión. De acuerdo. Pues en nombre del campo de conocimiento de Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, les damos las gracias primero por abrir, por estar dispuestos a plantearnos un tema, a discutirlo en esta modalidad híbrida. Como menciona el doctor Ángel de la Vega, es bueno tener las dos modalidades desde mi punto de vista porque se pueden conectar personas que están en muchos lados e interesadas en los temas que trabajamos día a día. Coincido con la observación de que me da mucho gusto que estén muchas mujeres en la presentación. No es algo que normalmente vemos. En el libro, Saúl. Y en el libro, en la lista de autores que al principio no mencioné a todos y todas, pero la composición es de la parte de mujeres es importante. Entonces, con mucho gusto, me da mucho gusto eso. Por último, quisiera, no solo el reconocimiento por parte del campo de conocimiento, no solo es de palabra. En breve les haré llegar una constancia por su participación en el seminario, ¿no? Entonces, tengo el correo de ustedes y en breve haré llegarlas, ya sea a través de la doctora Mónica o de manera individual. Entonces, con eso creo que, no sé si quieran tomar una pregunta adicional que está en el chat, sino con eso cerraríamos el seminario, ¿no? Pues este seminario se ha distinguido, así como sus participantes, de ser muy cumplidos, exactos, y en este momento son las 7 de la noche, entonces una vez más dan muestra de puntualidad absoluta, tanto para empezar como para terminar, y creo que ya podemos dejarlo aquí, y darle continuidad en algún otro momento el seminario. Qué bueno que es ese seminario, seguramente habrá otras posibilidades de continuar, digamos, de continuar estas presentaciones, estos diálogos, no necesariamente del libro, se puede invitar. Ellas son las especialistas ahora, puedes invitar cualquier tema que te interese para el seminario, ¿no? Así que gracias por todo, Saúl, y pues seguimos en contacto, ¿no? Pero tú da por terminado esto. Sí, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
Entonces damos por terminado el seminario. Muchísimas gracias a todos y a todos los participantes y ponentes.